Bueno, de todos los sistemas corporales, nuestra vida. Entonces, el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico desde una mirada holística, lo que está mostrando es cómo respondemos nosotros a los estímulos. ¿Cuánta capacidad tenemos para prevenir, para cuidarnos, para defendernos de lo que consideramos como amenazantes? Y algo muy importante en esto, muchas veces no nos defendemos de las amenazas porque no las sabemos reconocer a tiempo. Y de esto también nos enseña el sistema inmune, de poder aprender del error, de poder saber dónde está el peligro porque antes atravesamos por allí. Y recordar que eso no lo tenemos que hacer más, por ejemplo. Y luego también nos está contando de cuánta capacidad tenemos, cuántos son nuestros anticuerpos y nuestro sistema de defensas activo para poder restablecernos después de sufrir algún tipo de embate. Esto, si lo llevamos, por ejemplo, al plano de las emociones, veremos que ante un duelo no todas las personas responden de manera distinta. Hay quienes pueden elaborar un duelo en un determinado lapso y otros que necesitan mucho más tiempo para poder elaborarlo. O sea, hay una modalidad de respuesta diferente ante una pérdida. Y de esto también habla el sistema de defensas. Entonces, retomando las enseñanzas del sistema inmune, nos enseña a prevenir para ver dónde está el peligro y poder anticiparnos a ese peligro y poder resolver de alguna manera algunas medidas o tomar algunas medidas previas para defendernos en caso de que algo nos esté haciendo daño, nos esté lastimando, y para discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Y no una vez que ya entró discriminarlo, sino poder empezar a discriminarlo antes, para no dejarlo entrar sería. Entonces, las enseñanzas del sistema inmune nos estarían contando de ¿dejamos entrar lo que nos conviene o no lo dejamos entrar? Tal vez algo nos conviene y le ponemos nuestro sistema de defensa cerrándole la puerta y realmente es algo bueno para nosotros. Por eso necesitamos poder discriminar lo que es bueno y lo que no es, y lo que no lo es. Y no dejar entrar aquello que nos provoca malestar, por ejemplo. Luego, poner buenos límites. ¿Qué es esto de poner buenos límites, no? Y es poder poner límites, primero reconocer cuáles son esos límites. Primero reconocer si nosotros queremos preservar algo nuestro y no queremos que alguien lo invada, ¿no? Que sería como un límite muy básico, muy primario. Bueno, para eso tenemos que reconocer lo que es propio, de lo que es ajeno, lo que queremos cuidar, lo que necesitamos, lo que deseamos, es estar muy en contacto con uno mismo. Luego, poner buenos límites también implica poder ponerlos sin agredir, sin insultar, es poder decir que no de una manera respetuosa, pero por sobre todas las cosas respetándonos a nosotros mismos. También nos enseña el sistema inmune que tenemos recursos para resolver problemas, para defendernos de aquello que nos resulta amenazante, y esos recursos los ponemos en acto en infinidad de situaciones. Pero si no tenemos conciencia de tenerlos, es difícil que podamos recurrir a ellos en cualquier momento. Entonces, una enseñanza del sistema inmune es, bueno, reconoce tus recursos. ¿Cómo te podés defender? ¿De qué manera? ¿Con qué contás? ¿Cómo lo hiciste en aquella oportunidad en la que pudiste hacerlo? ¿Ya atravesaste una situación similar? ¿Y qué pasó con esa situación similar? ¿Qué recursos encontraste para resolverla? ¿No? Pero pongámosle que no lo podemos resolver y que esto nos lleve a pensar con un poco más de humildad que no todas las cosas las podemos resolver solos ni solas, que no todas las cosas dependen de uno. Entonces, pedir ayuda si la amenaza nos supera es lo mismo que tomar un antibiótico cuando hay una infección. Pedimos una ayuda. Es lo mismo que cuando le pedimos ayuda a nuestro psicólogo porque estamos ante una crisis y queremos de alguna manera poder responder de manera adecuada a algo que nos está pasando.
También nos enseña el sistema inmune, como mencionaba hace un ratito, a aprender del error, porque si reconocemos aquello esa experiencia por la cual atravesamos, nos pudimos defender y pudimos resolver de alguna manera, y sobre todo si podemos reconocer aquellas que no pudimos resolver y que nos obstinamos y aun cuando quisimos poner lo mejor de nosotros mismos no pudimos resolverla, también ahí aprenderíamos del error, ¿no es cierto? Como los linfocitos T. Los linfocitos T son los linfocitos que maduran en el timo y tienen una memoria de aquello que los atacó en alguna vez y entonces actúan como verdaderos espías de alto nivel para detectar antes de que venga la amenaza, ¿no? Bueno, también estar conscientes de cómo nos fortalece salir victoriosos, porque cuando salimos victoriosos de alguna situación o victoriosas de alguna situación, nosotros podemos tomar conciencia de qué recursos aplicamos en esa oportunidad y también podemos confiar, aprender a confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades y recursos, y también a reconocer nuestras limitaciones y también nuestras elecciones. Los desequilibrios del sistema inmune en general están expresando un desequilibrio de la respuesta defensiva en general para poner límites a pensamientos, personas o situaciones no deseadas. En esto se incluyen pensamientos negativos, obsesivos, preocupaciones sobre las que no tenemos ningún tipo de control, o dejar entrar a personas que nos resultan tóxicas, o a situaciones no deseadas a las cuales nos sometemos sin poder poner los límites adecuados. También hablan de una dificultad para cuidarnos y para prevenir. Como todo síntoma expresa una necesidad y reclama un cambio. ¿Y qué cambio reclaman los desequilibrios del sistema locomotor? Bueno, fortalecer la confianza, poder delinear cuidados más adecuados, protegernos más y mejor, abrirnos pero cuidándonos, viendo lo que es bueno y lo que es malo, aprendiendo a prevenir y sobre todo a poner, como decíamos antes, buenos límites. Voy a comentar ahora algunos desequilibrios que son como habituales. Hay muchísimos desequilibrios que involucran al sistema inmune, pero se me ocurrió tomar para esta presentación algunos que considero los más difundidos o habituales, como por ejemplo la alergia, ¿no? La alergia obedece a un tipo de personalidad, a la personalidad sensible, a la personalidad reactiva y generalmente hiperreactiva ante los estímulos. Entonces, lo que está expresando este síntoma es una extrema susceptibilidad a los estímulos. Baja tolerancia al estrés, o sea, ante cualquier cosita, pum, nos estresamos y viene la respuesta muy fuerte, que a veces está totalmente desmedida con relación al estímulo. Lo mismo el siguiente ítem que puse acá en la diapositiva, que es una reacción excesiva ante lo que se evalúa como peligroso, ¿no? Siempre la alergia está mostrando como que reacciona demasiado. Y también que hay como una agresividad que está latente en el alérgico, ¿no? Hay algo de lo que no se ha defendido, hay algo que siente que lo está atacando y de alguna manera está negando, no tiene mucho registro de esa agresividad y la expresa con el cuerpo. ¿Qué es lo que reclama este síntoma? ¿De qué manera este síntoma nos ayuda a pensarnos más y mejor a nosotros mismos, ¿no? Primero, reclama que ante un estímulo que nos sobrepasa, mejor recortar conflictos y focalizarnos en cómo los vamos a resolver. Lo de recortar conflictos es sumamente importante porque muchas veces cuando tenemos un problema, en vez de mirar a ese problema y ver cuáles son las variables implicadas, lo que hacemos es generalizar como varios problemas, los mezclamos, los entramamos y entonces ya se transforma en un gran problemón que no sabemos cómo resolver. Entonces, recortar conflictos, es decir, ahora, en este momento, el problema es este pequeñito que veo acá, ¿qué variables están implicadas? Y si me focalizo en su resolución,
cómo tengo que accionar, cómo tengo que actuar para poder ir resolviendo variable por variable. También nos habla la alergia y nos reclama ser más tolerantes a todo lo que es diferente, sea diferencia de ideología, de raza, de religión, de opinión. No siempre tenemos que tener razón. Y también podemos aceptar al otro y aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras falencias y poder tolerar lo que no nos gusta del otro y lo que no nos gusta de nosotros mismos sin reaccionar de manera desmedida y a veces injusta, ¿no? Por lo tanto, aceptar, pero fundamentalmente aceptarse, porque la alergia está contando también de mucha lucha interna. Luego, la canalización saludable de la agresividad. Como decía antes, hay una agresividad no expresada, generalmente no reconocida o mal canalizada. Muchas veces uno reacciona de manera defensiva, exagerando, porque tiene miedo. Entonces, ante el miedo muchas veces es como que nos defendemos en exceso. También entonces conectar con nuestros miedos, reconocerlos, poder estar más en contacto con ellos nos ayuda a ponerlos al lado y a que no nos estén de alguna manera obstaculizando en ninguna de nuestras acciones, ¿no? Luego también nos está pidiendo la alergia que desarrollemos la capacidad de afrontamiento, que ante los problemas los podamos mirar de frente, podamos encontrarle variables para solucionar y aceptar que están ahí. El cáncer es otra de las enfermedades que afecta al sistema inmune. Está muy relacionado con la indefensión aprendida, es decir, con estar expuestos a estresores incontrolables de manera crónica. Y como no se puede resolver esa situación, finalmente terminamos por resignarnos. O sea, la resignación forma parte de las emociones que están involucradas en el cáncer, lo mismo que el resentimiento o un enojo crónico sin expresar. Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos que lo autodestructivo prolifere y no ponemos resistencia. Hay células cancerosas que están en el organismo y nuestro sistema inmune no las detecta ni las destruye. Y esto significa que hay muchas cosas que estamos dejando circular ante las cuales tenemos una autocomplacencia o nos tenemos lástima a nosotros mismos y nos entregamos a pensamientos o sentimientos negativos como la melancolía, la culpa, el resentimiento que mencioné antes. ¿Qué reclama entonces este síntoma, esta enfermedad? Bueno, fortalecimiento de la autoestima, mayor confianza en nosotros mismos, mayor valoración de nosotros mismos, poner límites, como decíamos antes, pero también reconocer nuestras partes oscuras para poder trabajar con ellas y que no nos ocupen. Conectarnos con emociones más positivas, afirmarnos, ser autónomos. Y algo fundamental es trabajar el perdón. Pero no solamente el perdón hacia el otro, es el perdón a uno mismo. Muchas veces subyace un sentimiento de culpa que nos va enfermando paulatinamente. Luego, otro ítem que me parece importante destacar es el de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son cuando el organismo, el sistema inmune se vuelve contra el propio organismo y ataca las células del propio organismo. Ningún tipo de enfermedad que muestre tan claramente lo que es la lucha interna, la lucha con uno mismo, ¿no? Y también está expresando falta de cuidado y prevención, dificultad para reconocer lo propio porque nos atacamos a nosotros, el autoboicot está implicado acá. Hay agresión hacia uno. ¿Y qué es lo que reclama este síntoma? Bueno, primero, reconocimiento y valoración de lo propio. Fundamental, el fortalecimiento de autoestima. La aceptación y la tolerancia. Vean que son palabras que se van repitiendo y que siguen dando vueltas en todo lo que está relacionado con el sistema inmune. Entonces,
lo que nos dice el sistema inmune, como para terminar y hacer una síntesis, apelemos a nuestros mejores recursos si la amenaza es grande y pidamos ayuda si esta amenaza nos supera. Aprendamos del error, recordémoslo para no volver a cometerlo o para estar preparados para una buena defensa en el caso de que nos volvamos a ver involucrados en una situación similar. Tomar conciencia de que luego de un embate, si podemos salir exitosos, seguro saldremos fortalecidos. También encontrar los modos de recortar los conflictos para concentrarnos en la resolución. Y sobre todo, confiar, confiar y confiar en nuestras capacidades y recursos. Muchas gracias.